hermanos, el apóstol Pablo se encuentra, si usted mira los versículos anteriores, se encuentra ante un caso desafortunado y claramente pronunciado de fornicación retorcida, ¿verdad? Si miramos por ahí en los versículos anteriores, habla, hermanos, acerca de por ahí, ¿verdad? Uno que toma a la mujer de su padre, ¿sí? Entonces nos enseña la escritura, y precisamente este capítulo, hermanos, o este libro, perdón, de Primera de Corintios, nos está preparando o está preparando a la iglesia de Corinto para esta celebración tan especial de lo que es la Santa Cena, ¿no? Entonces el apóstol Pablo o el Espíritu Santo se ve con la necesidad de hablarle al pueblo, ¿verdad? De tal forma para que ellos puedan entender que era necesario, hermanos, analizar lo que estaban viviendo en estos momentos. Y más adelante en el capítulo 6, en 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice, ¿verdad? No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y luego utiliza la palabra que dice, les dice ahí, no erréis, o sea, no se equivoquen, ¿sí? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, hermanos, aquí se encuentra el apóstol Pablo con algo que llamó mucho su atención, ¿verdad? El apóstol Pablo, y predicábamos la semana pasada, hermanos, reconocía la naturaleza humana en sí mismo, reconocía que somos carne, ¿verdad? Y que somos débiles y somos carnales, ¿sí? Sin embargo, en esta situación, hermanos, encontramos aquí que en la iglesia de Corinto se estaba dando esta situación donde ya no les importaba, ¿verdad?, pecar contra Dios. Y lo peor de todo, hermanos, que estaban ellos ignorando pasivamente esta situación. Ellos cerraban los ojos ante el pecado, y como decimos, bueno, en estos días, ¿verdad?, ellos se estaban haciendo de la vista gorda, ¿ok? Como que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Como que hacemos como que la Virgen nos habla, por ahí dice la familia de mi esposa, ¿no? Como que nos hacemos que no entendemos, a que no sabemos lo que está pasando, ¿no? Y el apóstol Pablo, hermanos, se ve en la necesidad de atender la cuestión y volver a instruir a la iglesia en la importante disciplina de la santidad, ¿sí? Los corintios necesitaban que se les corrigiera y se les aconsejara, hermanos, en relación con su entorno moral. Aquí era necesario que ellos se dieran cuenta que lo que estaban viviendo estaba saliéndose de la moralidad que encontramos, hermanos, en la palabra de Dios, ¿verdad? Y aún no solamente, hermanos, en la palabra de Dios, sino hay un estado moral que se debe de respetar en la sociedad. Y en la iglesia de Corinto había un problema, ¿sí? Ellos necesitaban ser corregidos, ¿sí? Dios, hermanos, a través del apóstol Pablo, aquí en este capítulo, ¿sí?, en este libro, ¿sí?, les está llamando la atención al pueblo una vez más hacia la santidad. Ustedes deben de buscar la santidad. Les está recordando la actitud del verdadero creyente, ¿sí? ¿Cómo debe de vivir el verdadero cristiano? ¿Cuáles son las características que representan al que dice creer en Jesús, o que se dice ser un seguidor de Cristo? ¿Sí? Y no se trata de malentender, hermanos, las instrucciones, porque los siguientes versículos, ¿verdad?, dice por ahí la palabra, no se trata de, como algunos lo han entendido, de apartarse del mundo en general, hablando de aquellas personas que son pecadores o que no conocen a Cristo, ¿no? Sino aquí en el versículo 9 al 11, fíjese lo que dice ahí mismo en el capítulo 5, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, dice, no absolutamente con los que fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pero aquí está, me dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, ladrón. Con el tal, dice, ni aún comáis. Wow, qué tremendo, ¿no? Qué fuerte la palabra. ¿Sí? Qué fuerte esta palabra. Pero está hablando, hermanos, precisamente a aquellos que conocen la palabra, aquellos que están, hermanos, y se llaman a sí mismos cristianos, pero no están viviendo conforme a las enseñanzas que encontramos en la Biblia, en el consejo de Dios, ¿sí?
La Biblia cristiana, la vida cristiana, perdón, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia, tiene ciertos parámetros que debemos de respetar y de vivir. Amén. Y está diciendo, el problema no son aquellos que no conocen la verdad. El problema somos aquellos que conocemos la verdad y si no la estamos viviendo, dice aquí, tener mucho cuidado. ¿No? Tener mucho cuidado con quién nos estamos juntando a comer. Wow. Una llamada de atención, hermanos. Pero la intención del Espíritu Santo no era separar a la iglesia. La intención, hermanos, del Espíritu Santo, como lo es en toda la Escritura, es de corregir al que se dice ser hijo de Dios. Es corregirlo, porque dice la palabra, ¿verdad? Allá en Timoteo, ¿verdad? Que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Que seamos perfectos, hermanos. ¿Sí? Ahora por ahí dicen algunos, no se puede llegar a la perfección. Bueno, la perfección que define la palabra es de acuerdo, hermanos, a lo que es nuestra naturaleza. Somos débiles, y decía el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo en su generación fue un hombre perfecto. ¿Se acuerda? Pero era aquel que decía, lo que no quiero esto hago, por el pecado que mora en mí, estoy vendido al pecado, ¿verdad? Miserable de mí. Pero en su generación fue un hombre considerado un hombre perfecto. Y estaba aquí, hermanos, el Espíritu Santo tratando con la iglesia de Corinto, señalando, ustedes sí, los cristianos, ustedes están viviendo de esta manera. Ahí entre ustedes hay un hijo que está viviendo con la esposa de su padre. Wow. ¿No? Vivir una vida, hermanos, en honesta santidad. ¿Sí? En honesta santidad. Vivir una vida en integridad. Somos llamados a ser íntegros. Sí. Y quiero llevar, hermanos, nuestros pensamientos a esta palabra, lo que es integridad. Amén. Honestidad, quiero hacer, y creo que ya lo he mencionado. Honestidad, hermanos, es pensar que estamos haciendo lo correcto. Creer que estamos haciendo lo correcto. Amén, eso es ser honesto. Es que yo creí que era de esta manera, por eso lo hice así. Es que yo estoy viviendo la vida así porque creo que está bien. Amén. Pero la Biblia nos lleva a la integridad. Amén. Y la diferencia es que es de saber que estamos haciendo lo correcto. Sí, una cosa es creer, pensar, y otra cosa es saber, ¿no? Entonces aquí está el Espíritu Santo tratando, hermanos, con la iglesia de Corinto, ¿verdad? De Corinto, porque ellos sabían cuál era la verdad. Sabía lo que la palabra de Dios hablaba, hermanos, acerca de los pecados, hermanos, nuestra carne. En este caso hablando de la fornicación. ¿Sí? Era claro, hermanos, clara la enseñanza. Pero no había problemas de honestidad, aquí había problemas de integridad. Ellos conocían, pero no estaban viviendo como sabían que deberían de vivir. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra, le es pecado. Amén. Sabían cómo deberían de vivir, pero no estaban viviendo así. Y esa era la instrucción. Comenzando su lista con lo siguiente, en el versículo 7, una vez más, note usted. La primera parte dice, limpiaos pues de la vieja levadura, ¿sí? Para que seáis nueva masa. Lo primero que tenían que hacer era limpiarse de la vieja levadura para que fueran nueva masa. Si la levadura, hermanos, tiene la propiedad de fermentar, la levadura fermenta. ¿Sí? Y según el diccionario, la fermentación es un proceso catabólico de oxígeno incompleto, ¿sí? Que no requiere oxígeno. En otras palabras, es un proceso de transformación química de una sustancia orgánica en otra, pero generalmente, dice la definición, más simple. ¿Sí? Entonces el proceso catabólico es un conjunto de transformaciones y reacciones químicas de degradación. Y cuando hablamos de degradación, hermanos, aquí la metáfora de la vieja levadura, ¿verdad?, nos sirve para ilustrar el poder corrupto del mal y del pecado, hermanos. Como decía el apóstol Pablo, que mora en mí. ¿Sí? Levadura. Degradación. ¿Qué quiere decir degradación? Que va de más a menos.
¿no? Y la vida cristiana nos enseña la Escritura que usted y yo, el proceso, hermanos, del crecimiento nos lleva de menos a más. Ustedes y yo, ¿verdad? Comenzamos con ignorar la palabra de Dios. Empezamos a conocer la palabra de Dios y fuimos siendo transformados, o estamos siendo transformados, pero no vamos de ser de ser menos pecadores a ser más pecadores. Vamos de ser más pecadores a ser menos pecadores, ¿no? Porque vamos hacia arriba, hermanos, vamos madurando. ¿Sí? Vamos madurando, entonces vamos, hermanos, de menos a más. Pero lo que es la fermentación, lo que hace la levadura fermenta, leuda, ¿verdad? Descompone la masa, o sea, va de más a menos. Y ese era el problema que estaba sucediendo con estos creyentes en la iglesia de Corinto. ¿Sí? Porque se estaban dejando llevar, hermanos, literalmente, ¿sí?, por conocimientos pasados entre ellos. ¿Sí? Y estamos hablando de enseñanzas antiguas. Estamos hablando de ideologías personales adquiridas por las experiencias de la vida que ellos tuvieron. Cuando hablamos de ideologías es la manera de pensar. Lo que usted y yo hablamos de manera de pensar es que yo pienso de esta forma porque las experiencias que tuve en la vida, las circunstancias que yo viví en la vida, ¿verdad?, me han llevado a formarme de esta manera, y yo creo que esta es la manera, conforme a mi experiencia, esa es la manera que deben de ser las cosas, ¿no? Ideologías personales, ¿no? Tenemos la enseñanza de nuestros padres. Nuestros padres nos enseñaron de alguna forma lo que ellos mejor pensaron, cómo se debería de vivir la vida. Son las enseñanzas pasadas también. Algunas las adquirimos quizás no solamente por nuestros padres, algún mentor, algún consejero, lo que sea, ¿verdad? Pero usted y yo fuimos formando una serie de enseñanzas y de conocimientos en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, ¿verdad?, de cómo debemos de vivir la vida. Pero esto está diciendo la Escritura que esto es levadura pasada, ¿sí? Vieja levadura, versículo 7, ¿verdad? Vieja levadura. Y también cualquier otro conocimiento que difiere o que está en contradicción de la palabra de Dios, hermanos, escrita aquí en lo que usted y yo conocemos como la Biblia. ¿Sí? Todas estas cosas se consideran vieja levadura. Usted y yo, según Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿sí?, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Bueno, dice ahí: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ustedes y yo heredamos una manera de vivir, ¿sí? Pero de acuerdo al conocimiento de Dios, hermanos, y de su palabra, ¿verdad?, esto es considerado vieja levadura espiritual. Usted y yo tenemos que alejarnos de la vieja levadura, enseñanzas pasadas, de maneras, hermanos, preconcebidas de pensar, de lo que usted y yo opinamos acerca de la manera de vivir nuestra vida, a todos los niveles, ¿sí? Como padres, como hijos, como esposos, como esposas, como amigos, como compañeros, como vecinos, como cristianos. Amén. Todo, hermanos, debe de ser filtrado y debe de ser alejado de nuestra manera de pensar, separado de esto. Esto es vieja levadura, según, hermanos, el Espíritu Santo le daba a entender a los corintios. Ustedes tienen que limpiarse pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Amén. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ustedes y yo somos llamados a ser nuevos. ¿Sí? Nuestra manera pasada de vivir, hermanos, tenemos que irla cambiando a través, vamos, de conociendo la palabra de Dios. Tenemos que ser transformados. ¿Sí? Requiere una transformación nuestra vida. Lo primero que tenemos que hacer es limpiarnos pues de vieja levadura para que seáis nueva masa. Tenemos que limpiarnos de la vieja levadura. De la vieja levadura, hermanos. ¿Qué son qué? Enseñanzas pasadas. Sí. Maneras de pensar que nuestras experiencias nos desarrollaron y nos formaron,
en nuestro intelecto. Amén. Y cualquier otra cosa, cualquier otra opinión, hermanos, que se separa del conocimiento puro de la palabra de Dios, es considerado vieja levadura. Lo primero que tenemos que hacer usted y yo es limpiarnos, como los corintios, de las viejas levaduras. Amén. La segunda parte de este versículo, hermanos, nos dice, sin levadura. Ok, límpiese de levadura. Límpiense de levadura, le decía a los corintios. Dice, sin levadura, como sois. ¿Sí? Como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, dice ahí, ya fue sacrificada por nosotros. Sin levadura. ¿Sí? Sin nada de ese conocimiento pasado. Note usted, hermanos, que está, hermanos, completamente despegándonos de esas viejas, de esa vida vieja, ¿no? De la vieja levadura. Dice sin levadura, o sea, nada de levadura, hermanos. Así como sois, está diciendo. ¿Y sabe a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Hermano, nos está recordando que usted y yo somos llamados a Cristo tal y como somos, hermanos, en un contexto de estado original, tal como Dios nos creó. Dios nos dio un temperamento, Dios nos dio, hermanos, una identidad original. ¿Y sabe lo que sucedió en la vida, en nuestro caminar? Fuimos formando, hermanos, un carácter, pero este carácter fue formado por las viejas levaduras. Usted y yo tenemos que deshacernos de este carácter, del que yo soy así. Es que así soy, me tienen que aguantar. No es cierto. No de acuerdo a la palabra de Dios. Si tenemos esa manera de pensar, hermanos, que estamos malcriados. Y tenemos que criarnos bien, hermanos, según el Espíritu quiere crearnos. Quiere que seamos formados según el carácter original o el temperamento original que Dios nos dio. Dios nos creó con un hermoso temperamento a cada uno. Algunos melancólicos, otros flemáticos, otros coléricos, como su servilleta. Amén. Y otros sanguíneos, como Pedro, el apóstol Pedro. Amén. El apóstol Pablo era colérico, melancolicón, así como ahí nos identificamos, hermano. Temperamento original con el cual Dios nos creó, hermanos. Pero la vida nos ha llevado a formar un carácter, y ese carácter nos está diciendo la Escritura que no sirve. Limpiaos sin levadura como sois. El pensamiento original cuando usted fue formado en el vientre de su madre. Hermoso así, inocente. Amén. Óigame, que cualquiera que lo miraba, mira qué niño tan bonito, ¿verdad? Y ahora aguas, porque ahí viene el chamuco, ¿no? Algunos, ¿no? Cruz que se vea el diablo, venga Jesús, ¿no? Sí. Limpiaos, dice, sin levadura como sois, así originalitos, hermanos. Usted y yo, hermanos, el que nos hizo supo lo que hizo y lo hizo muy bien. Amén. Nos hizo muy bien, hermano. Ay, necesitamos despojarnos de este carácter que está formado por la vieja levadura. Decíamos, enseñanzas pasadas, ideologías creadas por experiencias personales u otro conocimiento contrario a lo que nos dice la palabra de Dios. Tenemos que separarnos. Ya no importa aquí lo que usted y yo creamos. ¿Qué dice la palabra? Es que yo pienso que debo de actuar así, de esta forma, porque, verdad, mis sentimientos fueron heridos. Pero ¿qué me dice la palabra? Limpiaos de viejas levaduras. Es que yo tengo que contestar de esta manera, porque de esta manera se me está tratando. Porque mis experiencias pasadas, lo mismo le pasó a mi abuelito, y mi abuelito hizo lo mismo y todo le fue bien. Sí, hermanos, muchas veces actuamos así, porque al abuelito le funcionó. Por la pura misericordia de Dios, está la voluntad permisiva de Dios.
que extiende su misericordia a los más duros de corazón, ¿no? Por eso es que no ha venido Cristo por su iglesia, porque sabemos que hay muchos de duro corazón que no quieren reconocer a Cristo como Señor y Salvador, pero dice que retarda su venida para que todos procedan al arrepentimiento, para que ninguno se pierda. Pero está la voluntad perfecta de Dios, y la voluntad perfecta de Dios, usted y yo, los que somos creyentes, los que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Gloria al Señor, porque somos todos hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos que vivir, hermanos, conforme a la voluntad perfecta de Dios que ya está escrita. Ya no tenemos que, es que Dios, yo pienso que Dios está de acuerdo con esto. No, hermanos, si la palabra ya está escrita de hace miles de años. No es de que pienso, yo estoy seguro, estamos hablando de integridad. Yo estoy seguro que la palabra de Dios está de acuerdo con mi manera de vivir. Yo estoy seguro que la palabra de Dios está de acuerdo con que debo de arrepentirme. Limpiaos de la vieja levadura, dice la Escritura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, como originalmente Dios nos creó. Originalito, hermano. No hay necesidad de poner nuestras experiencias en práctica. No hay necesidad de traer las enseñanzas de los abuelos o de los padres. Gloria al Señor por los consejos, ¿verdad? Muchas veces están ahí centradillos, algunos bien centrados, pero si están centrados es porque están respaldados en la palabra. Pero debemos de dejarnos de esas viejas levaduras, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser quienes somos, con el temperamento y la identidad original con la que Dios nos creó. Dios nos creó originales y Dios nos creó hermosos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos creó hermosos, como somos, hermanos. Amén. Cualquiera que diga lo contrario no es de Cristo. Es hermoso usted, hermano. Si alguien le dice que está feo, mentira del diablo. No es de Jesús, necesita Cristo en su corazón para ser salvo esa persona. Originales, hermanos, el estado original con el cual Dios nos creó, ese temperamento hermoso que Dios puso con un propósito. Algunos nos hizo, decíamos, coléricos, así como que medios, ¿verdad? ¿Qué pasó? Tranquilo. No, el apóstol Pablo, ¿qué les pasa? ¿Verdad? Gálatas insensatos. No. Corintios, por ustedes ando sufriendo dolores de partos otra vez, hombre, caray. Temperamento, hermanos, con un propósito. Usted y yo tenemos nuestro temperamento y nuestra identidad para que juntos seamos la iglesia del Señor, hermanos, y la edifiquemos, la iglesia de Cristo. Amén. Edifiquemos, y es importante cada miembro, hermanos, de la iglesia, como dice la Escritura. Pero usted y yo tenemos que aprender, hermanos, a escuchar el consejo del Espíritu Santo, como le decía a los corintios. ¿Saben qué? Su levadura vieja ya no sirve. Tienen que alejarse de esos pensamientos, de esas ideas preconcebidas acerca de cómo vivir la vida, sino tienen que vivir ahora según la palabra de Dios. Límpiense de esa vieja levadura y vivan tal como son, como Cristo los creó, como Dios los creó, para que sean ¿qué? Nueva masa. Nueva masa, no fermentada. Porque fermentada es echarse a perder. ¿No? Todo eso de esos definiciones técnicas que les di, hermanos, lo que significa es de que está echado a perder, pues, ¿verdad? Pero así no se oye tan feo, ¿verdad? Acerca de la definición, fíjese, el proceso catabólico es un conjunto de transformaciones y reacciones químicas de degradación, ¿verdad? La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta que no requiere oxígeno. Es un proceso de transformación química de una sustancia orgánica en otra, generalmente más simple. No soy tan feo, ¿verdad? Pero la realidad, hermanos, es de que se echó a perder. Eso es lo que significa. De más a menos, de algo bueno que era, ya no sirvió para nada. Pero no así el corazón de Dios hacia nosotros como al de los corintios, el corazón de los corintios, hermanos.
El corazón de Dios, hermanos, en cuanto, hermanos, a aquellos que hemos creído en Él, nos está aconsejando y nos instruye que nos limpiemos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, ¿verdad? Y sin levadura, tal como sois. Porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada. Amén. Ya fue sacrificada. Mira otra vez, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, y vamos a leer el 19 también. El diablo está enojado, tiene razón. El diablo está enojado, tiene razón. El diablo está enojado, tiene razón. Cristo vive en mi corazón. Ya mis pecados son perdonados. ¿Ya está ahí, hermano? ¿Sí? Ok. Después un tiempo de pausa por allá. ¿Qué dice el versículo 18? Capítulo 1 de primera de Pedro dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ustedes y yo no fuimos comprados, no fuimos rescatados por oro ni por plata, está diciendo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos comprados por Cristo, hermanos, y es lo que celebramos el día de hoy, el sacrificio de Jesús en una cruz que se dio por usted y por mí, hermanos. No cualquier cosa, no con oro ni plata, sino fuimos comprados con la misma sangre del Hijo de Dios. Qué importante será usted. Amén. Qué importantes somos, hermano. Le digo que cualquiera que dice lo contrario necesita a Jesús en su corazón, porque usted es algo valioso para Dios. Para haber costado la sangre de Cristo, hermanos. Wow. Amén. Tal como sois. ¿O acaso en vano es vano el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, hermano? ¿Es acaso en vano? Aquí está diciendo, ¿verdad? ¿Cómo sois? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ustedes y yo debemos de limpiarnos de vieja levadura. Debemos de vivir, hermanos, esta vida en Cristo tal como somos, con nuestro temperamento, hermanos, nuestra identidad original que Dios nos ha entregado. Porque, hermanos, fue todo esto con el propósito de que usted y yo llegáramos a este estado. Fue que Cristo se sacrificó por nosotros. Por eso murió en la cruz del Calvario. Por eso ya nuestra Pascua fue sacrificada. Amén. Vale mucho esto. Y nos termina diciendo: hay que limpiarnos primero de las viejas levaduras, ¿verdad? Número 2, y venir aquí al Señor, participar de la cena de Cristo, hermanos, tal como somos, sin apariencias ni caracteres mal habidos. Su identidad original, así hermoso como Dios lo hizo. Y dice el 8: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Celebremos la fiesta con panes de sinceridad y de verdad. Hermanos, en este versículo nos está haciendo referencia otra vez a la vieja levadura, ¿verdad? Dejando la vieja levadura que ya cubrimos en los puntos anteriores. Pero también, hermanos, algo interesante, que está identificando otro tipo de levadura que existe. La levadura de malicia y de maldad, refiriéndose precisamente a la inclinación natural hacia el pecado que había en cada uno de los corintios. La naturaleza pecaminosa que hay en el ser humano desde el principio, desde allá, desde Adán. ¿Sí?
Parafraseando un poco lo que está diciendo, no pueden perder de vista que nunca, mientras estemos con vida, vamos a librarnos de nuestra tendencia a pecar, por lo que debemos estar alertas. Amén. Debemos estar alertas, es lo que está diciendo este versículo. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura que menciona anteriormente, pero dice, ni con la levadura de malicia y de maldad. Ni por aquella ley que está en nuestros miembros, como decía el apóstol Pablo en Romanos 12 que leíamos la semana pasada. Ni por aquella ley que está en nuestros miembros. ¿Cuál es aquella ley que está en nuestros miembros? La ley del pecado, es lo que decía. Amén. Ni por esta ley. Está diciendo aquí también, estemos alerta a esa levadura. Amén. Aquella que nuestra naturaleza nos aconseja, hermanos, a vivir. Sí. Pero así dice, termina diciendo, celebremos con panes de sinceridad y de verdad. La palabra sinceridad, aquí, hermanos, en este versículo, viene del verbo griego elikrineia, ¿sí? Que literalmente significa juzgado a la luz del sol. Eso es lo que dice sinceridad ahí. Usted y yo debemos de venir a celebrar la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes, ¿sí?, sin levadura, dice, de sinceridad, juzgados a la luz del sol. En otras palabras, honestamente transparentes, íntegramente transparentes. Pureza genuina. Está describiendo aquí a quien no teme un examen completo de sus acciones, motivos e intenciones de su corazón, por cuanto no tiene nada que esconder. Amén. Está hablando de eso. Venir y celebrar la fiesta, ¿sí? No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, ni con la naturaleza carnal que está en nosotros, pero bueno, sujétala, sino con panes sin levadura, dice ahí, de sinceridad y de verdad. Ser genuinos, venir con un corazón genuino. Amén. Como aquel que no trata de engañar ni al ojo ni a Dios. Venir con sinceridad, con panes de sinceridad, juzgados a la luz del sol, claramente, ¿sí? Y participar de la fiesta del Señor. Híjole. Se me hace que ya no soy candidato. Pero gloria a nuestro Señor misericordioso, hermanos, que cada día nos da la oportunidad de ser candidatos. Amén. Cada día nos da la oportunidad, hermanos, de arrepentirnos, de limpiarnos de la vieja levadura. Conocimiento adquirido que va en contra de su palabra, de sujetar la otra levadura de maldad, ¿verdad? Sujetar nuestra naturaleza pecaminosa o tendencias al pecado, tal como somos, con nuestro temperamento e identidad original, a celebrar las fiestas con panes de sinceridad y de verdad, con honestidad, transparentes, pureza genuina, sin nada de qué avergonzarnos, como dice Tito en el capítulo 2, versículos 7 y 8, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Wow.
Fíjese, hermano, qué hermoso hacer que el adversario se avergüence. Qué hermoso, hermanos, el poder hacer que el enemigo de nuestras almas se sienta avergonzado, porque no tiene nada malo que decir de nosotros. Y estaba yo analizando el día de ayer en la mañana, íbamos en camino al instituto, iba escuchando una historia del tío Daniel. ¿Cuántos lo han escuchado? Eso es de Radio Nueva Vida, ¿no? Que son una historia para niños. Bueno, pero estaban narrando la historia de Job. Muy interesante, ¿verdad? Bien dramatizada y bien, digo, wow, qué tremendo. El diablo no tenía nada que decir de Job, hermanos. Nada. Pero como no tenía nada que decir de Job, nada malo, ¿verdad? Que decir, mira, tu siervo Job, ¿verdad? Es bien malo, es bien, mira, desobediente, es, mira, raterón por acá, anda haciendo sus tranzas, mentirosón, ¿verdad? Míralo como, mira a las muchachas cuando pasan, ¿verdad? Medio fornicario, ¿verdad? No tenía nada que decir de él, hermanos. Nada. ¿Sí? Lo único que le quedaba es decir, a ver, bueno, quítale lo que tiene para ver si es tan fiel como lo es. Oh, pero Dios sabía quién Job era. Y el desvergonzado salió todavía más avergonzado, porque nunca negó a su Dios. El sinvergüenza salió más avergonzado. Amén. Qué hermoso, hermanos, que podamos vivir la palabra como dice aquí en Tito 2:7-8, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Qué hermoso cuando el diablo no tiene nada que decir de nosotros, hermano. Claro, ¿verdad? Por ahí se las va a pasar inventándonos calumnias, pero usted y yo caminamos a la luz del sol, caminamos en sinceridad. Amén. El deseo del corazón de Dios, y esto era una introducción, hermanos. Era una preparación que le estaba haciendo el Espíritu Santo, hermanos, al pueblo de Corintios, porque en el capítulo 11, que es donde basamos nuestra lectura, hermanos, de la Santa Cena, iba a ministrarles en ese estado espiritual, sí, la cena del Señor. Aquí les está diciendo, ustedes deben de venir primero, cuando vengan a participar de la fiesta de esas viejas levaduras, venir tal como son, sin levaduras, ¿verdad? A venir porque la Pascua de Cristo ya fue sacrificada, así es que deben de celebrar la Pascua no con la vieja levadura, sino con levadura, ni con la levadura tampoco de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, ¿verdad? Estaba llevando a los hermanos a esa claridad de entendimiento de la forma en que ellos estaban viviendo, tenían que cambiarla. Porque les iba a ministrar la fiesta que ellos ya habían participado. Porque precisamente siempre iniciamos con estos versículos en el capítulo 11, ¿verdad? De 1 Corintios 11, ¿verdad? El versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice ahí. ¿Sí? Ya les había enseñado esto, pero les había entrado unas maneras de vivir medias raras que tenía que venir el apóstol a recordarles, el Espíritu Santo a recordarles, ¿saben qué? No está bien que ustedes estén viviendo así. Tienen que limpiarse. Entonces, dice ahí, celebremos la fiesta. ¿Cuántos queremos celebrar la fiesta del Señor, hermano? Amén. Y un día lo vamos a hacer en la presencia física de nuestro Cristo. Amén. Como decía el canto, lo mencionaba mi esposa, estar ahí presente al Señor, ¿verdad? Nos consume el deseo de quererlo ver. Pero por lo pronto podemos sentirlo.
Podemos vivir, hermanos, con su aprobación. Sentir que somos, hermanos, aprobados de Dios, que no tenemos nada de qué avergonzarnos, que vivimos en integridad, en seriedad, en palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüenza porque no tiene nada malo que decir de nosotros. Amén. Póngase de pie, por favor. Tomemos un momento para cerrar nuestros ojos y decirle: Dios hermoso, gracias por la oportunidad, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, que me das de limpiarme, de limpiarnos, Señor, de limpiarnos de las viejas levaduras, de quitarnos, Señor, la levadura que entendemos fermenta o degrada o echa a perder la masa, Señor.